Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Martina. Después de mucho tiempo, recién volvemos a subir una clase pública más. La clase pública número 23, donde vamos a analizar y a ejecutar el solo número 21 de Charles Wilcoxon. El día está como para cagarse de frío. Tengo que decir que tenemos un poco más de tiempo, por eso subimos la clase pública. Nótese el plano, que ha sido un poco mejorado, ¿no? La producción incalculable esta con mi termo, que tiene la boca, no sé si se llama la boca o el pico, está hecho pingo, por eso chorrea, queda calambre. Me parece que lo más importante de todo en estas cuestiones de sentarse a tocar es hacer una clarísima división entre lo que sería un entrenamiento o un ejercicio para entrenar la cuestión motriz, la parte del físico, digamos, del cuerpo, y después lo que sería la interpretación o la parte musical. Son cosas totalmente separadas. Hay que separar lo que serían los ejercicios de entrenamiento y los ejercicios para interpretación, que no es lo mismo, digamos. Obviamente, como uno se siente a estudiar, tiene que ir de la mano. Tenemos que hacer ejercicios de entrenamiento y tenemos que hacer ejercicios de interpretación. Ejercicios de entrenamiento entrarían directamente a la parte subconsciente del cuerpo, justamente a la parte corporal, a la parte donde uno se puede sentar a tocar, solamente hacer repeticiones para que el físico entrene, como quien se levanta a hacer abdominales. Uno al principio estará muy concentrado en la posición que tiene el cuerpo, pero después, una vez que la información entra al cuerpo, o lo que sería la parte subconsciente del cuerpo, ya no hay que pensar más en eso. Por ejemplo, tocar un stick control a negra 4020 sirve para entrenar, sirve para tocar más rápido y para que el cuerpo tenga esas herramientas para después poder aplicarlo en la música. Eso no es música, ¿no? O por ejemplo tocar, que a mí me encanta tocar el New Breed, que es esto de la disociación rítmica, o la independencia fuerte, donde dividimos como si dividiéramos el cuerpo en cuatro partes y cada uno de los miembros toca una cosa distinta. También es entrenamiento puro. A mí me pasa, digamos, estudiar el New Breed y leer un ritmo con esta mano, un ritmo con esta mano, un ritmo con el pie y otro ritmo con el otro pie, y sin embargo estar pensando de que, qué sé yo, la carne aumentó un 20% y los valores de la bolsa están decayendo, que da calambre o no. Uno puede pensar en distintas cosas mientras el cuerpo trabaja esa cuestión psicomotriz. Eso es entrenamiento puro, eso no es música. Está sonando la alarma de miedo. Eso no es música, está muy lejos de ser música, es simplemente un entrenamiento. Uno tiene que ser consciente de ese tipo de estudio, o ser consciente de que uno puede tocar también una misma cosa, como si fuera entrenamiento, o como si fuera una cuestión netamente artística o musical, ¿no? Para la aplicación de... Si uno, por ejemplo, agarra el mismo ejercicio como el stick control, el paradigma del número 5, y lo toca como no quiere la cosa, lo más plano que se pueda y cuadradito, y lo toca viendo la tele, estamos hablando de un ejercicio de entrenamiento donde el cuerpo se acostumbra a tocar siempre el mismo patrón, y uno lo tocará más rápido o lo tocará más lento, pero es justamente una cuestión de entrenamiento. Ahora, uno puede tomar ese mismo ejercicio y darles distintos colores a las notas para que empiece a sonar algo. Por ejemplo, ese mismo número 5, hacer el mismo, nada más con distintas tímbricas y volúmenes para empezar a tocar, digamos, como una resolución. Impresionante cómo suena la alarma de mi auto. No voy a ir a apagarlo, simplemente porque no te van, porque me pinto la red. Los ejercicios de interpretación puramente sería como leer cuestiones, o digamos, leer composiciones para interpretarlas, para ejecutarlas, o no solamente leer, digamos, hacer un ejercicio de interpretación, directamente tocar la música. La música en algunos patrones puede tener como distintos niveles, ¿no? A la hora del aprendizaje, como por ejemplo el primer nivel sería, bueno, trato de que suene, más de que uno lea o no, trato de que suene, por ejemplo, un patrón X. Una vez que lo hago sonar más o menos con el cuerpo, le empiezo a dar unas vueltitas de rosca para que empiece a sonar musicalmente. Así que todo lo que uno estudia tiene que estar muy dividido en la cuestión de entrenamiento y la parte musical, pero a mí me gusta creer, y lo que yo enseño, digamos, es tratar de estudiar cosas aplicables a la música.
es muy importante estudiar cosas que la podamos aplicar. No podemos, por ejemplo, pasarnos 2 horas al día o 6 horas al día estudiando rítmica con doble pedal, por ejemplo, si después tocamos todos los fines de semana bossa nova para ganar unos pesos en un Via Crucis, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, pero en realidad lo que más me gusta es el heavy metal y tocando con el doble pedal y qué sé yo. Pero insisto en que no puede uno no puede estar estudiando cuestiones que no sean aplicables, que no sean, que uno la pueda aplicar ahí nomás. No puede estar estudiando 5 años de doble pedal y después va a caer a una banda para tocar heavy metal o no hace falta que sea heavy metal, doble pedal, se puede ser lo que sea, pero y no va a caerse un fulbo. En realidad lo que está bueno es estudiar cosas aplicables. Si uno, por ejemplo, quiere aprender a tocar doble pedal, lo primero que tenés que hacer es, bueno, ponerte a estudiar el doble pedal, pero conseguirte bandas o armarte una banda donde puedas aplicar lo que estás estudiando en tu casa. El saber es a la aplicación de la cuestión. Siempre es bueno aplicar lo que estamos estudiando. Siempre es bueno estudiar cosas aplicables. Si uno quiere estudiar cosas dificilísimas, lo mejor que uno puede hacer es conseguirse una banda donde pueda tocar cosas dificilísimas. O, por ejemplo, lo que uno siempre hace es armarse bandas donde uno pueda aplicar las cosas que está experimentando. En los años mozos de la adolescencia, siempre uno andaba tocando músicas medias extrañas para poder aplicar eso que uno estaba estudiando en la casa. Por ejemplo, un quinteto de fusión extrema con bases afro incandescentes, donde uno está estudiando un montón de cosas, qué sé yo, y que después es la preparación para el mundo real. ¿Sí? No podemos pasarnos la vida estudiando solamente rudimentos si después no hay una aplicación certera a lo musical, ¿no? O también es una embole pasarse la vida estudiando cosas dificilísimas, rapidísimas, y en realidad a lo que uno se está dedicando es a sesiones de pop, por ejemplo. Obviamente no digo que no sirva, pero lo que sí digo es que, bueno, buscate una banda donde puedas tocar rapidísimo para ver si es certero lo que estoy estudiando, para confirmar exacto lo que uno está estudiando y que no es pura zaranda. No es lo mismo estudiar fracción lineal y hacer el corte a estudiar fracción lineal y después aplicarlo en una banda y ver si queda bien. No, es ahí donde está la aplicación certa, es ahí donde está lo musical, es ahí donde difiere del entrenamiento. Vamos a hacer el análisis de lo que sería este solo número 21. Lo vamos a analizar desde todos lados simplemente porque tengo ganas de tomarte la reputa madre que lo padre, no sé. ¿Qué mejor que estudiar y analizar el solo o los solos de Wilcoxon, que son altamente musicales? Entonces, cuando uno lee un solo de Wilcoxon, me imagino que debe haber distintas etapas, ¿no? La primera etapa sería, vemos si entendemos la escritura, vemos que es un pentagrama, son 5 líneas, son negras, semicorcheas, corcheas, veo si caso un fulbo de eso, bueno, trato de tocarlo. Cuando trato de tocarlo a la primera vez va a sonar todo duro, ¿no? Porque estoy tratando de ver para dónde va. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que pase esa primera etapa de la lectura prima, donde lo musical está muy por debajo de lo que sería la parte corporal, cuando ya esté seguro empezamos a reflotar, ¿no? La parte musical y empezamos a darle la interpretación. Para dar una buena interpretación a estos solos tiene que haber un análisis, tenemos que ver cómo viene la mano. Vamos a seguir tocando el Wilcoxon, está bueno analizarlo para ver. Así que ahorita lo que se ve es que las figuras están como divididas en negras, semicorcheas, corcheas con puntos semicorcheas y los rulos en contratiempo. Entonces, primer compás empieza con la famosa negra en flam y vamos a repetir, ¿no? Cómo era tocar un flam. No es un flan casero con dulce de leche y con una buena porción de dulce, no, es flan con N, me parece. No estoy seguro ahora que lo pienso. Entonces, dice que es la nota real con derecha. Para hacer esa nota real con derecha, siempre vamos a aplicar la técnica mundialmente conocida, la técnica de Mahler, ¿no? Que es una especie de latigazo donde el palo o la baqueta está horizontal, pero cuando tenemos que ejecutar el golpe sube primero la muñeca,
como si esto quedara colgado, ¿no? Literalmente colgado. Entonces sube la muñeca, queda el palo colgado, y dependiendo del volumen es el movimiento que le vamos a dar al brazo. No es lo mismo tocar un solo de Willie Coxon en una goma, donde uno puede bajar la mano, digamos, con una calidad casi rockera, que tocar el mismo solo en un redoblante. No es lo mismo tocar, digamos, bajar la mano en un redoblante, por ejemplo, un 14x6,5, que un piccolo, por ejemplo. Tampoco es lo mismo tocar un redoblante en una sala como esta, que tiene rebote por todos lados, que tocarlo, por ejemplo, levantamos, ¿no? Queda colgando. Si ubicamos un poco más de volumen, la fuerza y la energía viene desde el hombro, porque es como si hiciera todo esto. Primero sube el hombro, queda colgando, es como una ola, digamos. Cuando utilizamos todo el brazo es porque se viene fuerte, porque viene con toda la energía de acá, termina ahí y baja la mano y cae. A esa instancia, cuando la muñeca ya está subida y el palo colgando, se pega el tirón para abajo de la muñeca, y es tal la fuerza que uno hace para abajo que justamente es como si uno tuviera una soga con un tornillo. Uno le hace esto, entonces es como el envión, digamos. Esto está siempre colgado, después queda para arriba, pero porque uno lo tira muy fuerte, entonces es como que baja primero la mano y después baja el palo, al estilo latigazo. Entonces, a mí, en estados normales de goma, por ejemplo, y dentro de una habitación como esta, en un día gris como este, no haría falta utilizar todo el brazo al estilo rockeros del Madison Square Garden, sino que simplemente con la muñeca nomás, y moviendo un poco el codo saliéndose del eje del torso, ya logramos una buena baja. Entonces, el Moller tiene esa cuestión de que digamos, si tenemos el brazo con normalidad y cae la muñeca, para hacer un mejor efecto, es como que se abre un poco y hace como una especie de comba, digamos, porque al mantener el triángulo de la baqueta, uno lo puede tener un poco más cerrado, hace la combita, o si lo tiene un poco más abierto, directamente es más derecho. Las dos formas están mortales, no hay ninguna objeción con respecto a eso. Entonces, cae, el guaso, digamos, levanta la muñeca, y cuando va a caer, cae ahí, y cae, digamos, con el efecto Moller, el efecto, casi como el efecto Doppler, pero es Moller, ¿no? Cae la nota real de esa primera negra. Sácala, disfrútala, ahí va, ¿no? Vuelvo a repetir, tocar con esta instancia sobre un tambor donde la baqueta, digamos, la subo más o menos a esta altura y bajo, y la baqueta queda por acá arriba y después cae, significaría hacer esto, ¿no? Lo hacemos en una goma porque se puede hacer, pero es muy probable que si lo tuviéramos haciendo un tambor en un recinto X, no pudiéramos hacer semejante bajada de mano, porque quedaría como brutísimo, ¿no? Uno debería tocar más esta onda. Obviamente hay que medir siempre el volumen, el tipo de parche y el tipo de tambor que tengamos, y eso sería como la aplicación certera a la interpretación. Uno puede interpretar la música como se le cante, desde el mismo solo lo podemos hacer sonar más jazzero, rockero, más folclórico, ¿no? Depende de cómo pongamos y cómo bajamos la mano, la afinación del tambor, la baqueta, la droga que tengamos encima. Entonces, cae esto. Para lograr el flan, es como que están las dos manos a la misma altura, calcula de 10 milímetros de parche, o 15 o 12, ¿no? Pero solamente la mano derecha se levanta, y cuando van a caer, caen las dos juntos, o sea, como que se despegan las dos al mismo tiempo, pero tirando cagada. Si hay una cosa que me llama mucho la atención, es que cuando el docente da clase, por ejemplo, hay muchos que dan clase y que dicen, hay que poner la mano así, hay que tocar, y después cuando vos lo ves tocar, los guasos están haciendo otra cosa. Es muy típico que el guaso que enseña lo que dicen los libros, pero no está enseñando lo que siente su propio cuerpo. Es lo que me está pasando a mí ahora. O el tipo que está enseñando conga y que dice, no, tenés que poner la mano así, ¡pac! Pero cuando toca, ¡pum! Vos le ves y dices, pero boludo, vos no estás tocando como me está diciendo que hay que tocar. ¿A quién no le pasó eso en algún momento?
Yo decía recién, por ejemplo, que las dos baquetas quedan a una misma altura y sube solamente esta y esta se queda quieta, pero en realidad lo que estoy haciendo yo es tener las dos las mismas alturas, pero sube las dos un cacho. Digamos, sube la derecha para bajar esto, pero la izquierda se mueve un cachitín, se sube un poco más. Debe ser porque, naturalmente, cuando tengo que salir las dos al mismo tiempo, si esta está demasiado abajo va a quedar el flan muy separado. Para que quede el flan justito donde tiene que ir, tengo que subir un poquito a la izquierda. Entonces, hay un leve movimiento. Sí, entonces, como si estuviera en mi casa, ¿no? Nótese usted, querido compañero o compañera de la percusión, que efectivamente muevo un poco a la izquierda, la levanto más o menos hasta esta altura, y la derecha le hago el efecto Mahler. Repito, levanto un poco a la izquierda para que cuando las dos caen para abajo, empiezan a caer al mismo momento. Pero claro, como uno está más cerca y la otra está más lejos, uno suena más chiquito, uno suena más fuerte, y uno suena antes y uno suena después. Ahí está el flan. Ese flan de la derecha caería así. Esa primera nota, ese primer compás es importantísimo para determinar el tempo de la cuestión, sobre todo el silencio que sigue después. Porque si uno hiciera do, do, uno puede hacer do, do, ¿no? Entonces hay que determinar, parece una girada lo que estoy diciendo, pero es tan importante el silencio que sigue que determina cómo voy a seguir después. Entonces tenemos ese primer compás, cadena negra, silencio de negra, y viene un flan exactamente al revés, con la izquierda. Entonces uno debería practicar en la casa, en esos momentos de libertad, ocio, juego y magnetismo, hacer uno para cada lado. Si uno practica hacer flan para cada lado en negra, por ejemplo, va a notar que cómo se mueve lo que sería la mano de la apoyatura, se levanta un cachito para que después caigan las dos, digamos, se bajen al mismo tiempo, pero caigan en distinto tiempo para que se genere el flan. Y también se verá desde ahí, yo la verdad que no puedo ver, pero si veo desde acá, que hay como un leve movimiento para afuera, como haciendo esa combita en el Mahler, ¿no? De todos modos uno puede tocar un poco más, un poco menos exagerado, pero es más o menos lo mismo. Lo importante es respetar esta cuestión del latigazo y de la mano que hace la apoyatura, trata de que esté bastante más abajo para que suene antes y más chico. No pueden sonar al mismo volumen porque si no, como las dos notas de la misma importancia, en realidad no. Entonces esos dos primeros compases suenan pra, pra, esos son los dos primeros compases. Son iguales, nada más que uno con derecha y otro con izquierda. Lo que sigue es una negra más en el tercer compás, y después viene corchea con punto semicorchea, también en flan con izquierda con acento. Lo que se puede ver acá es que las notas del primer, segundo y tercer compás, hasta lo que se tierra del segundo tiempo del tercer compás, son todos con acento, así que todos deberían sonar a un volumen importante. Porque esto suena pra, 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 ca, pra. La semicorchea esa que se toca con izquierda en el tercer compás no tiene acento, por lo tanto va a sonar más chico que la nota que sigue con el acento en el cuarto compás. Entonces, silencio, silencio. Fíjese usted, ¿no? Qué interesante es que estoy haciendo, que no sé si está bien, pero naturalmente me sale la semicorchea hacerla más o menos. Bueno, toma, hasta que lo pare. La semicorchea del tercer compás la estoy haciendo más o menos al mismo volumen que la apoyatura, o sea que el flan, porque quedan las baquetas más o menos a la misma altura. Me vendría bien una facturita. Esa semicorchea, hacemos el flan, y ya como las baquetas quedan abajo, para hacer esa semicorchea hacemos solamente el golpecito de lo que sería un tap, ¿no? Si hacemos la hermosa calificación pedagógica de los movimientos del tap down, ¿no? Entonces es un tap, nota fantasma. Entonces, repetimos al principio: negra, silencio, negra, silencio, negra, pa, ca, pa. Ya estamos en el cuarto compás. El cuarto compás tiene las dos corcheas con flan, pero en vez de hacerlo como lo estoy haciendo yo de manera tan bruta, ¿no? Solamente tiene acento
la primera corchea, pero el flam de lo que sería la segunda corchea de ese primer tiempo del cuarto compás es sin acento. O sea, ¿qué es esto? Para lograr los flam que no tienen acento también, las baquetas están a distinta altura. Capaz que la diferencia de volumen no sea tan marcada como un flam con acento, pero sí se nota, se debe notar desde ahí, desde ese punto de vista, que efectivamente para hacer un flam siempre una tiene que estar más arriba que la otra, porque los dos palos bajan a la misma, comienza su caída al mismo tiempo. Entonces eso sería la corchea del primer tiempo del cuarto compás. Lo que sigue hace pra, 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 ca, ta, ca, pra. Y acá tenemos el quilombazo, ¿no? Que es hacer la corchea, el flam, y después viene un flam con derecha, en lo que sería 4 semicorcheas, tenemos flam con derecha, y ahí nomás viene un acento con la izquierda que también lo tiramos con molar. ¿Qué es esto? Haciendo esas dos primeras corcheas del segundo tiempo del cuarto compás, no hay demasiado tiempo para hacer el movimiento completo, de llevarlo hasta arriba, entonces tenemos que lograr más o menos el mismo volumen de acento con un movimiento más acotado. Entonces, para hacer un movimiento más acotado y que tenga el mismo volumen, hay que meterle un poquito más de presión al peso de la mano para que suene más o menos el mismo volumen que una mano bien levantada. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces hace cuarto compás, pra, 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 ca, ta, ca, pra, con la negra del quinto. Entonces, ese sería cuarto y quinto compás. Compás número 6, flam con izquierda, sin ese corchea, o sea, pa, ca. Esa corchea también sin acento, pa, ca. Y dos tiempos de semicorcheas en paradil, taca, ta, ta, ki. Número 7, típico paradil con acento en la primera nota, como para practicar en familia, podremos hacer esto. $200.000 millones de veces a distintas velocidades para lograr ese paradil con el acento. También es muy bueno para hacer por separado. Lo bueno que tiene es que cuando uno practica distintos rudimentos, después para aplicar la bata está mortal. Lo que sí, con la diferencia de afinaciones y de texturas en parche y tamaño de los toms o de las cajas, la sensación es muy distinta. Es muy distinto hacer un paradiddle en un tom de 16 que hacerlo en una caja de 13. Son cosas totalmente distintas, pero sí la mecánica y el entrenamiento funcionan. Entonces, si uno, vuelve a repetir la parte de entrenamiento que la parte musical, si uno toma al Will Coxon como una cuestión de entrenamiento, como cuando en mi época Mozart hacía Will Coxon tocando con la clave o cáscara en los pies, como para tener una disociación rítmica para después hacer una aplicación al lenguaje afrocubano, es una cuestión de entrenamiento que está muy interesante. La aplicación musical es otra putada, es otra cosa, nada que ver, digamos. Volvemos a los paradiles del compás número 7, saco, tucu, paca, taca, y después volvemos a las mismas dos corcheas, 4 semicorcheas con acento en segundo que tenemos en el compás número 1, 2, 3, 4, ¿no? Si uno analizara en cuestiones musicales lo que sería la frase, siempre estos solos casi siempre se dividen en frases de 4 compases, donde los primeros 4 suenan pra, 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 ca, pra, ca, pra, ca, ca, pra. Ahí empieza la segunda frase, tra, como si fuera una respuesta. El guaso pregunta, tra, tra, pra, pra, ca, pra, ca, pra, ca, ca, responde, pra, ca, tiki, ticu, paco, tucu, pra, 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 ca, ca, pra. Repite arriba, porque ahí en el compás número 8 tiene en las dos barritas con los dos puntitos, quiere decir que repite desde el principio. Entonces, son dos frases clarísimas de 4 compases cada uno. Frase número 1, pra, 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 ca, pra, ca, pra, ca, ca, pra. Ahí empieza la frase número 2, pra, pra, ca, tiqui, tu, pa, tu, pra, pra, ca, tu, pra, arriba.
pra, ca, tiki, paco, toco, y ahí, fíjese que arriba del compás número 8 tiene la barra esa, que nunca me acuerdo cómo se llama, que significa que en la segunda vuelta, o sea, cuando volvemos a repetir, ese compás se salta y el compás número 8 digamos, se transforma, el compás número 9 se transforma en el número 8, el compás que sigue, digamos, porque saltamos un compás para hacer otro tipo de definición. Haciendo como segunda vez, digamos, sonaría pra, 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 y terminamos lo que sería en el primer compás de la segunda parte de la obra, que si uno contara en realidad es el compás número 9. Digamos, para ser más claros, en el renglón número 3 empieza la segunda parte de la obra. O sea que esta obra se divide en dos secciones, donde la primera frase son los primeros 4 compases, la segunda frase, segundos 4 compases, repite primera frase y pasaría a una segunda frase con una variación en el último compás para hacer una definición distinta. El último compás, digamos, de la segunda repetición o de la repetición de la segunda frase son 2 corcheas de entrada, o sea, sería esto, todas las notas con acento, y empieza un rulo de 5 para caer a la primera nota de la segunda parte. Silencio, silencio, repite, todo moler, y ahí pasamos a la segunda parte. El tema del rulo es un quilombo, lo que está bueno un mate, porque no le puedo ofrecer a usted un mate porque no se puede. Dentro de unos años donde efectivamente se compruebe de que todos somos energía y que no hay espacio entre las cosas, todas las cosas están conectadas, vos que me estás viendo del otro lado vas a ver que efectivamente estamos conectados. O sea que si yo quiero darte un mate a través de la cámara, simplemente lo único que tengo que hacer es creer que vos vas a recibir un mate, y efectivamente vas a recibir un mate, y vas a disfrutar de un exquisito mate piripinto, mate regalado al Presente Trío, un arte excepcional con una calidad menguante, ¿no? Retomamos el rulo de 5. El rulo de 5 sería como hacer 2 semicorcheas, ¿no? Como si ese último tiempo de la última frase sería para caer en la primer corchea de la segunda parte de la obra. Pero esas 2 semicorcheas las dividimos en 2 cada uno, así que serían infusas. El tema es cómo, ¿no? Para que no suene duro, para que suene musical. Hay que decir una realidad. Cuando uno lee una partitura, siempre hay que tratar de ver qué es lo que quiso decir el compositor. Así como cuando uno interpreta una poesía, las palabras denotan y por ahí muchas veces sale a la luz fácilmente lo que quiso decir el poeta, pero muchas veces está muy oculto. Entonces está en el intérprete sacar la luz de lo que quiso decir. Por ejemplo, cuando uno hace una canción o una poesía, por ahí es un poco más fácil, porque uno entiende un poco más las palabras, ponele, anda a saber, capaz que estoy hablando pelotudo de ese. Pero cuando uno lee una partitura, muchas veces el compositor tira las pautas de lo que está tratando de decir con todo el simbolismo que implica, qué sé yo. Pero de ahí es donde viene el jugueteo del intérprete. El intérprete es el que le da el color a la cuestión, porque la partitura es solamente una hoja con grafismos. La música pasa por otro lado, pasa por lo que uno saca de adentro. Y si uno lee una partitura, es uno el que le da el color con el criterio que uno le pone a ese dibujo que está ahí. Entonces, si uno lee a rajatabla ahí el simbolismo, digamos, de la segunda corchea del último compás, dice R, y 2 líneas, un 5, que en realidad no significa nada. Si uno lo toca, digamos, de manera dura, ¿no? Es como, volvemos a la parte de entrenamiento, queda como un ejercicio, queda como fiero, flojo, choto. Ahora uno le tiene que dar el color a esa cuestión para que suene ameno. Lo que yo hago, si uno me pregunta qué es lo que yo hago, y yo le doy como ciertos colores a las notas para hacer como
que tengan distintos volúmenes, distintos timbres dentro de ese mismo rulo para que le dé una onda así como que cae para adelante. Por ejemplo. ¿Cómo hago ese rulo de 5? Bueno, estamos hablando de fusa, o sea, la división de esas dos semicorcheas. Lo que uno debería practicar, la forma en que yo toco, es haciendo el control del segundo golpe con los dedos. El primer golpe con la muñeca y el segundo golpe con el dedo. Cuando hago el primer golpe con la muñeca, el palo rebota y el segundo golpe lo hago con los dedos. Entonces es esto. Muñeca, dedo, 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 muñeca, dedo. Cuando hago el muñeca, dedo y lo combino uno y uno, lo que logro es hacer un 2 por 1. Porque si fuera solamente muñeca, sería eso. Ahora si redoblo, en realidad lo que está pasando, te pasan un montón de cosas. Ahora que estoy escuchando y viendo y conociéndome un poco más, veo que cuando toco solamente con la muñeca tiene un tipo de sonido y una caída, pero cuando lo abro el 2x2 tiene otro tipo de sonido. Ya no tiene el mismo peso. ¿Pero por qué? Porque en vez de dejar caer la energía en la punta, directamente estoy haciendo que rebote el palo y ya es otro sonido, es otra cosa. Quería decir y agregar que en contraproducencia o en contraposición a algunos percusionistas bateros con los que he hablado, a mí me gusta que el palo vibre. Vibra tanto que se cae. O sea, que la madera vibre y que la nota de la madera suene como vibrafón hecho por luthier. No vibrafón, como xilofón hecho por luthier. Entonces cuando yo toco, me gusta que la sensación sea como cuando uno está, que ya lo digo siempre en la clase, cuando uno está, por ejemplo, en un casamiento, te invitan al casamiento de tu suegra. Tu suegra se casa de vuelta, va al casamiento, uno percusionista, claro, lo que sería tu novia o tu esposa, hija de tu suegra que se vuelve a casa, te dice, mira, vamos al casamiento porque si no es un quilombazo. Y bueno, uno va, ¿viste? Por el amor a la familia y por el respeto, qué sé yo, pero claro, llegar al casamiento, te sientas en la mesa, imagínate toda la escena, mantel blanco, qué sé yo, y puedes estar horas sentado ahí hasta que llegue el novio, salude, o la novia y salude a todo el mundo, se saquen fotos, qué sé yo, y vos ves que ni siquiera salieron los mozos. Capaz que pasó una hora de estar rascándote los huevos, sentado ahí tomando agua o coca, o vino, que te traen en los vasos. Entonces quiero que primero hace uno, ver cubierto y empezar. Y suena en la cabeza, obviamente la pareja te code y te dice, cortala. Uno rebelde, sin causa, decir, hola Gil, tonga. Y muchas veces sostener, sobre todo el cuchillo, que tiene un peso mortal en la parte de atrás y tiene la hoja muy finita, cuando vos el cuchillo lo agarras con estos dos al estilo Chocho Mayer y tocas donde toques, sobre todo si tocas en cosas más blandas como la pierna, ¡ping! Queda vibrando la hoja. Y si uno se lo acerca al oído cual diapasón, ¡ping! Se escucha la nota y no solo que te vibra de atrás adelante, sino que te termina vibrando todo el mango y te vibra en los dedos, y la energía pasa como si estuvieras tocando un 220. Eso en los casamientos está mortal, porque vos estás haciendo ting, ping, y flasheas, digamos, con la chica para que te toca king, king, entonces te vibra toda la mano. En el palo pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hago esto, siento literalmente que la energía que se genera acá, me vibra toda la nota del palo, todo, y me llega hasta los dedos y me hace vibrar. A cada golpe siento la presión acá en los dedos, que me vibra todo. No sé a dónde iba con esto. La cuestión es que, bueno, hay algunas personas con las que he hablado que dicen, no te tienen que vibrar un pingo porque eso genera tendinitis, genera qué sé yo. Está morder que el palo vibre porque eso le da un plus al sonido, por ejemplo, del tambor, porque también está sonando la madera, está sonando todo, y aparte sentí que te vibra todo el cuerpo. Es como
cuando yo adquirí este pedal mortal de la Yamaha, que está buenísimo, nunca me pasó de tocar, y vibra todo, y te vibra la pata, te vibra todo, porque está tan mortal el pedal que hace... Y a cada golpe sentís una vibración tremenda, qué hermoso. Bueno, entonces, no estamos extendiendo demasiado, ¿no? Parece un monólogo, no sé, de esa gente que hace chistes, ¿entiendes? Corchea, y bueno, estamos con el rubro de tratar de practicar ese, digamos, de hacer lo que sería la semicorchea y después tirarlo a fusa. Pero como decía recién, es un golpe de muñeca y un golpe de dedo. Por eso iba de brazo, porque cada vez que hago esto, como rebote el palo, queda vibrando todo y me vibra toda la mano. Rebota y lo bajamos con los dedos. ¿Sí? Eso si uno lo empieza a combinar y lo hace un poco más rápido, sale el rulo. Si uno me viera como de costado, digamos, podría ver cómo se abre y se cierran los dedos, no importa la posición, si es tradicional también, es abrir y cerrar los dedos, digamos. Esto que estoy diciendo acá es sanata, porque en realidad no sé tocar muy bien con esto, pero sí acá sé tocar. Bueno, entonces el rulo y cae en la corchea. Estamos hablando de la segunda parte. Hace trolotón y después viene un rulo de... y es rulo de 5, porque son las dos fusas de la división de la corchea. No, dos fusas, 4 fusas, o sea, las dos semicorcheas de 4 fusas, y cae con acento en la primera nota de la segunda parte de la obra. También hay que aclarar que a medida que uno va tocando el rulo, el movimiento moral también lo hacemos. Es como él hace esto, tutu, y mientras la izquierda está tocando, la mano se levanta para caer. Y en realidad, el mismo movimiento lo vamos haciendo mientras estamos haciendo las dos primeras notas. Si es con derecha, hacemos esto, tu, ya se va levantando de la segunda nota. Si uno lo quisiera clasificar, porque en realidad no hace falta clasificarlo, lo que sí hay que entender es que el movimiento tiene que generarse dentro del rulo, mientras toca la izquierda va cayendo y después cae, ¡pac! No sé si se ve ahí cómo le hago el molercito. Entonces hace pra, ta, y después viene un rulo de 9 en contratiempo. ¿Por qué digo en contratiempo? Porque empezaría lo que sería en la segunda corchea del primer tiempo de la segunda parte de la obra, y son 9 porque son 8 fusas y cae en la izquierda. Fíjese cómo, a pesar de que es con la mano izquierda, también hacemos el moler. Y empezaría, digamos, hago las dos fusas, otras dos, y cuando estoy tocando esta, ya le empiezo a tirar para arriba para hacer el moler. Entonces, sonaría esto. Otra cosa que quería decir y agregar, que no está bueno tocar las cosas demasiado lento, porque las técnicas y la interpretación cambian muchísimo. Cuando uno toca demasiado lento algo, una obra, nunca se entiende justamente nunca se entiende lo que quiere decir el compositor, porque no se aprecia, digamos, la frase completa, ni la música, ni nada. Está bueno tocar lento para estudiar, pero tampoco está bueno, no está bueno tocar tan lento. Hay que tener, digamos, como una velocidad mínima para poder apreciar la música, cuál es la frase, a dónde va, de dónde viene. Segundo compás de la segunda parte hace el mismo rulo de 8, o de 9, digamos, nada más que a tiempo. Ese rulo de 8, volvemos a decir como si estuviéramos tocando 4 semicorcheas, nada más que dividiendo en 2 cada una. Fíjese que había un famoso libro de Pepe Tavera que está discriminado el up y el down. Si uno hiciera las 4 semicorcheas, por ejemplo, en lo que sería el segundo compás de la segunda parte, estaríamos haciendo porque son 4 notas, ¿no? La primera es tap, la segunda es tap, la tercera es up, porque es tocar y subir, taca, tiki, la última es tap, y la primera cae con el acento. Entonces, subo, para subir con el moler, subo en la tercera nota. En la tercera nota pica para arriba. ¿Se ve? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una cosa
cosa muy buena para practicar en estas cuestiones de tap, 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 sería esto. Es la tercera nota que se ve que hace la tendencia molar. Continuado. Que es el mismo concepto del rulo. Ponele. Entonces, ese segundo compás hace tacatiquita, nada más que doblado. Es la misma sensación, el mismo movimiento, nada más que doblando la nota en dos. ¿Y cómo doblamos? Como dije recién, tratando de aprender y practicar mucho esto. Muñeca, dedo. Muñeca, dedo, muñeca, dedo, muñeca, dedo, muñeca, dedo. Cuando sale el rulo a distintas velocidades y controlado, ya tenemos el rulo hecho. Sí, se está haciendo tardísimo, no sé hace cuánto tiempo que estoy grabando, pero ya suele ser, igual que tomar leche, un toque de leche mi hijo. Entonces vamos a acelerar un toque. Corchea, vamos a la segunda parte, corchea cuánto tiempo. Entonces, volvemos a lo que sería la caída del tercer compás de la segunda parte. Es un rulo de 7, porque es el mismo rulo de 5, nada más que con una apoyatura doble antes, digamos. No es como un tresillo, que sería esto. Un tresillo es hacer, digamos, la corchea y dividir la segunda corchea en 3 semicorcheas, y cada una de esas 3 semicorcheas hacer 2 golpes. Quedaría un tresillo de semicorchea o un seisillo de fusa. No es eso. Es hacer la misma, digamos, con el mismo tiempo de lo que serían las fusas normales, o sea, la división de 2 semicorcheas de la corchea del contratiempo del segundo tiempo del segundo compás. Entonces, es eso, nada más con la apoyatura. Entonces, como que se atiende como si fuera una especie de tresillo mal hecho. También utilizando el molar, ¿no? Entonces, la segunda parte empieza corchea, contratiempo. Eso es lo que suena. Ta, di, da, da. Todas corcheas con los drag sería. Todos sin acento, salvo el primero. Y acá donde en 1, 2, 3, en el cuarto compás tenemos 4 semicorcheas en 2 y 2. Nada más que el primero con el drag. El drag la apoyatura doble, se hace igual que el flam. Nada más que en vez de caer una sola nota, son 2 notas. También las hago muñeca de dedo. Si uno ve la mano como abro, también es muñeca de dedo. Sale de abajo y esta la hacemos con el molar. Si uno hiciera para los lados, también está bueno para practicar eso. Entonces, esas 4 semicorcheas sería mal, porque el segundo tiempo no es con acento. Sería eso. Desde el principio está ahí. Esta segunda parte la estamos analizando un poco más rápido porque efectivamente es tarde, ya el video se está haciendo como largo. Entonces, en el segundo renglón de la segunda parte empieza igual, con el flam, contratiempo en rulo, otro rulo, digamos de 8, corchea, con un drag, entonces, con izquierda, y el paradigma, como en la primera parte. Entonces, toda la segunda parte suena. Y repite.
también saltamos el último compás, también tiene la barra de repitación con el chirimbolo ese, lo saltamos y damos un 6 hilos o 2, 3 hilos de semicorchea y termina. Entonces la segunda parte suena ta, y ahí es donde pasa la repetición, repite. Y ahí lo tenemos completo. La segunda parte de la obra también se divide en dos frases de 4 compases, donde la primera frase es pa, y empieza de nuevo, y empieza igual. Y repite la de vuelta. Segunda frase, y último, salto último compás, saco tu. La obra completa, entonces está dividido en dos secciones, los dos renglones de arriba, los dos renglones de abajo. Los dos renglones de arriba tienen los 4 primeros compases de frase 1, 4 segundos compases de frase 2, cuando repite la frase 2 cambia el último compás por otro más. Pasamos a la segunda parte, hace los 4 primeros compases de primera frase, 4 segundos compases de segundo, repite 4 compases y la última frase también salta el último compás para hacer la definición. Son dos secciones con dos frases de 4 compases cada una. Entonces esto, si lo tocamos con metro, sonaría. No lo tocamos nada porque se quedó sin batería el teléfono. Toco completo, así a despecho nomás, sonaría así. Un poquito más picadito. 1, 2, 3, y. Repite. Y. 1. Y. 1. Abajo. Eso sería, digamos, la obra completa. La bocha es tratar de hacerlo lo más musical que se pueda. Que no sea, digamos, sentarse a tocar el tambor como cuando nos decían en aquella época por el campeón, no le vamos a decir nombre, de tocar así. Soy no. La música es otra cosa, la música es energía pura y energía viva y es de donde uno puede sacar lo mejor de sí. Si no es una música propia donde uno pueda interpretarse así al 100%, cuando es la música de otro tenemos que ponerle toda la energía y todo el amor posible para tratar de hacerlo lo más musical que se pueda. El cuerpo es un transmisor de energía natural que nosotros tenemos, que justamente es parte de todo este universo. Entonces no podemos dejar al cuerpo aparte de toda la música. El cuerpo hace la expresión, entonces tiene que salir, porque si no queda como una especie de robot autónomo del siglo 1000. Espero que haya servido el análisis y la ejecución del solo número 21 en la clase número 23, clase pública número 23 de este libro 150 solos de Charles Wilcoxon. Ha sido un placer, me tomo un mate más. Y aprovechando que, bueno, no tengo alumno hoy, tampoco tengo ancho, lo voy a editar ya mismo el video para que esta misma noche podamos disfrutar y aprender de mí. Muchas gracias, nos veremos en la próxima. Me imagino que la próxima va a salir más rápido, porque bueno, tengo más tiempo estas 2 semanas, así que hay que aprovechar, porque después andar a saber cuándo voy a subir otro, ¿no? Saludos.